Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 5 de noviembre del 2024, día D, y tenemos muchas noticias de lo que podría venir en unas horas más. La primera es que se ha trascendido, se ha filtrado el plan de Claudia Sheinbaum, si es que el día de hoy la Suprema Corte echa para atrás la reforma judicial. Y es muy sencillo, les voy a explicar de qué se trata. La disolverán la corte de manera inmediata y vamos a ver por qué esto tendría que ser así. También vamos a hablar de cómo, de todos modos, han empezado a sacar en muchos videos en redes sociales qué es lo que han dicho varios ministros de la corte cuando han discutido este tema en otros momentos. Y la verdad es que, bueno, si son congruentes, no debería pasar esta situación. Y también en medio de todo esto, hoy mismo publican las convocatorias para elegir a los juzgadores. Ya están disponibles y voy a decir cuáles son los requisitos. Y vamos a arrancar. El día de hoy, día importantísimo, evidentemente. Podría votar en contra los ministros, pero hoy este columnista Darío Celis revela cuál es el plan de Claudia Sheinbaum. La disolución de la Corte. Adelantan renuncia de ministros y la Corte de Transición se nombraría de inmediato e incluso se nombraría una nueva presidenta, Lenia Batres. ¿De qué trata todo eso? Si en estas últimas horas no sucede nada extraordinario, dice el columnista, el proyecto del ministro González Alcántara se aprobará con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. O sea, si no hay ningún Judas, al final se cumple el bloque de 8 ministros, declararían inconstitucional la reforma judicial. ¿Qué pasaría? Lo que comenta es que buscaría ser esto atajado inmediatamente y se declararía la disolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El famoso Plan B, al que se refirió ayer la presidenta, implicaría, escuchen bien ustedes, hacer efectivas ya. La Secretaría de la Honestidad y Función Pública ha implementado un nuevo sistema de checado de asistencias para su personal. Mediante la aplicación móvil, los usuarios podrán beneficiarse con las nuevas funciones por medio de escaneo QR y la valla geoperimetral, enviando su ubicación para verificar si se encuentra en el rango de tiempo y espacio establecido. Con estas prácticas, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública continúa fortaleciendo e innovando nuevas tecnologías de vanguardia. Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Gobierno de Chiapas. Que votarían en bloque, los 8 que ya también renunciaron, los cuales serán aprobados inmediatamente por la mayoría calificada que tiene Morena en el Senado. Nada más en el Senado, no tiene que pasar nada más. Y eso significa que habría otra nueva corte con 8 nuevos ministros de transición, por así decirlo, y probablemente lo que comenta el columnista, Lenia Batres podría ser la presidenta de la corte de esta transición, en lo que, claro, finalmente se da la elección. Esto es interesante y les voy a decir por qué no lo veo tan descabellado. Porque decir, Nacho, es que es un montaje de victimización. Sí y no. Porque al final que necesita hacer si es que la corte hoy vota en contra de la reforma judicial, y aunque vota a favor, o sea, aunque no lo haga, tienen un problema ahorita. Finalmente, aunque Claudia Sheinbaum desacátela, diga, no, yo no voy a hacerle caso a lo que diga la Corte. Ok. Y el Senado de la República digan lo mismo y la Cámara de Diputados también. El problema fundamental no son ellos, es el INE. En el INE, en donde todavía hay mayoría de lenchistas, de PRIAN, en el INE están poniendo en pausa. Te invitamos a la segunda edición de la Feria Artesanal del Barro, Esquinulum 2024. Las citas del 1 al 3 de noviembre, de 10 a 17 horas, en el Parque Central del municipio de Matenango del Valle. Te esperamos. Invitan Comité Organizador, Honorable Ayuntamiento de Matenango del Valle, Instituto Casa de las Artesanías, Gobierno de Chiapas. Tienes que cancelar la elección. Y ahí también empiezan a apretar ahí. Por ejemplo, ya el juez ha multado a los consejeros del INE con 50,000 pesos por no haber cancelado la elección. Pero al final no son los únicos trabajadores del INE. También puede empezar a mandar amparos y citatorios a trabajadores del INE y también a ellos multarlos e incluso mandarles a arrestos administrativos o incluso destituciones, etc. Y entonces en el INE está esto de que, caray, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
pues que nos diga qué vamos a hacer con estos amparos, ¿no? Y la Suprema Corte no va a hacer nada. No va a hacer nada. Y aquí es donde incluso ayer Guadalupe Acosta Naranjo señala que este es donde van a enfrentar, van a dar, van a empezar a dar, ¿no? Mucha atención al INE, porque de ahí pueden finalmente frenar, echar atrás la reforma constitucional, la elección. Y ahí sí, Noroña será muy gallito, pero al final él no va a organizar la elección, lo va a organizar el INE. Y si el INE decide no hacerlo porque tiene un montón de amparos, ¿qué le van a hacer? El Museo de las Artesanías de Chiapas te invita a conocer la exhibición de las piezas ganadoras de la 40ª edición del Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas 2024, donde podrás admirarlas y comprarlas. Estamos ubicados en Boulevard Belisario Domínguez, número 2035, en Tuxtla Gutiérrez. Instituto Casa de las Artesanías, Gobierno de Chiapas. Saltar este obstáculo que es muy grande, necesita la Suprema Corte declarar sobreseídas todos los amparos, tiene que enviar la orden, ¿no?, a los jueces de distrito, al Consejo de la Judicatura, a los magistrados de circuito, que todavía siguen en funciones, y tienen que decir, ya estos ya no se puede, no son válidos. Y la única forma de hacerlo es con una nueva corte. Tienen que solucionar ese problema. Es un verdadero dolor de cabeza, y curiosamente es una cabeza que no importa lo que pase hoy, ese es donde está realmente el lado flaco, es el flanco débil, el INE. Entonces, creo y veo viable esta. No es una disolución como tal. Se van a hacer efectivas las renuncias. Y bueno, pues Claudio Sheinbaum tiene toda la mayoría calificada, manda ternas, se ponen y listo, se acabó. Es más, no hay que hacer ni siquiera reforma constitucional. Es una terna y finalmente en esa terna con los ministros también tienen claro que se van estos 8 ministros, que muy bien también podrían ser ellos, aspirar a ser candidatos, no habría problema. Y ya, se acabó. No lo veo mal. Es necesario. Y repito, curiosamente, no es tan importante lo que pase hoy. En el municipio de Venustiano Carranza se inauguró el Hospital Básico Comunitario. Este hospital integral cuenta con 18 camas, quirófano, fisioterapia y áreas totalmente nuevas para la atención de consultas externas, hospitalización, entre otros servicios para las y los habitantes. Secretaría de Obras Públicas, Gobierno de Chiapas. Con todas sus ponencias, ya aparecen todos ellos. No llegaron Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz ni Lenia Batres, pero sí todos los demás. Entonces, aquí vemos que podría haber alguna situación. En medio de todo esto, fíjense que también han empezado a subir a redes sociales. Pues lo que han dicho los propios ministros de la Corte, ahorita van a debatir si se pueden, ellos mismos pueden tumbar una reforma constitucional. Pero ya varios han expresado, por ejemplo, Margarita Ríos Farjat, cuando era aspirante a ser ministra de la Corte, literal respondió una pregunta sobre esto. Vamos a escucharla. ¿Impugnar una reforma constitucional, en su opinión? ¿Pudiera declararse inconstitucional una reforma constitucional? Por el tema de impugnar una reforma constitucional, yo creo que no. Yo creo que lo impugnable sería el proceso que se haya llevado a cabo, que no se haya seguido las formas del procedimiento. Porque, ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. Literal lo está diciendo. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. O sea, no se puede impugnar una reforma constitucional. Ese es uno. Pérez Dayán lo ha dicho también varias veces. Vean 2 ejemplos. Uno, desde hace... La UPTAP abre la convocatoria de admisión a nuevo ingreso enero-abril 2025. Estudia con nosotros cualquiera de nuestros 10 programas educativos actualizados y egresa con 2 títulos universitarios. TCU e Ingeniería. Contamos con titulación automática, sistemas cuatrimestrales, inglés durante toda la carrera y acceso a una beca especial para ti. Ingresa a www.uptapachula.edu.mx y adquiere tu ficha. Tienes hasta el 4 de noviembre. Innovación
innovación y tecnología al servicio de la sociedad. Universidad Politécnica de Tapachula. En ejercicio de sus atribuciones, el compromiso de emprender todo esfuerzo interpretativo a las normas jurídicas, principalmente las del orden constitucional, para darles el sentido más genuino y fiel a los principios. En conclusión, por controvertida que pueda resultar la figura de la prisión preventiva oficiosa, no son los jueces constitucionales, ni siquiera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos sus poderes, en quien recae el deber de enmendar el vicio que la provoca, sino en la representación nacional en su carácter de poder reformador al tenor del artículo 135 de la Constitución Federal, ni más ni menos. Con lo que sí coincido, como lo anuncié, es con la declaración de invalidez que se propone respecto del artículo. Él dijo, ¿quién soy yo para arrancar hojas de la Constitución? Bueno, en el 2011 también hablaron sobre este tema. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo un Pérez Dayán mucho más joven. En tanto que a la par del proceso de reformas que culminó con el actual texto del artículo 1 constitucional, coincidieron otras iniciativas que buscaban agregar un segundo párrafo al artículo 133, cuyo objeto era precisamente llevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, ninguna de ellas prosperó, pues la última modificación a dicho dispositivo constitucional data del 18 de enero de 1930. La aventura espacial te está esperando. Visita el renovado Planetario Tuxtla, Domo 360 con proyecciones 4K, Sala Universo, área de talleres y estación terrena única en el país. Te esperamos de martes a viernes de 9:30 a 16 horas y sábados y domingos de 10:30 a 16 horas. Más información en la página de Facebook del Planetario Tuxtla. Exploremos juntos el universo. Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gobierno de Chiapas. 10 de diciembre de 2009. De lo anterior, a mi personal entendimiento, se desprende que ha sido voluntad del Poder Reformador de la Constitución conservar la redacción del artículo 133 como lo está desde su última reforma, incluyendo, por supuesto, el principio de supremacía constitucional vigente desde su texto original. Defendiendo también que no hay nada sobre la Constitución. Ese es Pérez Dayán. Entonces, ¿ahora qué va a decir? Bueno, pues sí, ya hemos visto que dicen una, están como la chimeltrufia, ¿no? Como dicen una cosa, dicen la otra. Ok, está bien. Pero aquí quedan también las exhibidas de lo que decían antes y lo ahora que se van a echar. ¿Qué rollo se van a echar? Bueno, el día de hoy también pasa algo importante, ¿no? En medio de todos esos sombrerazos publican las convocatorias, ¿no? Acuérdense que van a ser 3 convocatorias distintas. Una publicada por el Poder Ejecutivo, otra publicada por el Poder Legislativo y otra por el Poder Judicial. 3 convocatorias y bueno, los aspirantes pueden ir a 3 ventanillas incluso, ¿no? O a 1 o 2 a las que deseen. Entonces, este 20 de octubre lleguemos a la meta. Carrera con causa en el marco de la lucha contra el cáncer de mama y VIH-Sida. Participa en las distancias de 2, 7 y 14 kilómetros. La aportación de cada participante es a beneficio directo de la Fundación Ángeles Pro Cáncer de Seno AC y la Fundación Chapanecas Unidas Combatiendo el VIH-Sida AC. Consulta las bases en la página oficial de la Secretaría de Igualdad de Género. Secretaría de Igualdad de Género, Gobierno de Chiapas. jn.gov.mx. Ese es donde se pueden registrar. También podrán hacerlo tanto en línea en las oficialías de partes de la Cámara de Senadores y de Diputados. Y también en la presidencia, en la convocatoria se llama registroeleccionjudicial.adyt.gov.mx. Está un poco complicada, pero bueno. Y bueno, ahí aparecen, ¿no? Algunos datos. Y no son parecidas, pero no son idénticas, ¿no? Por ejemplo, en el Comité de Evaluación de la Presidencia. Para calificar la idoneidad del aspirante, la convocatoria del Senado estableció una tabla de puntajes. Al mérito académico se le otorgaron un máximo de 40 puntos al mérito académico. A la experiencia profesional 30 y a la buena fama y honestidad 30 puntos. Ahí están. Se quejan mucho y se burlan mucho de las cartas de los vecinos, pero la verdad es que sí son importantes. Quienes obtengan un mínimo de 80% de los porcentajes señalados, o sea, 80 puntos, podrán acceder a una entrevista con integrantes del comité de evaluación. Ok. Ahora, en el Poder Judicial está...
En temporada invernal, refuerza tus defensas. Vacúnate simultáneamente contra la influenza y el COVID-19. Aplícate las 2 vacunas, una en cada brazo. Son seguras para tu salud. Acude a tu unidad de salud y protégete. Por salud, vamos a vacunarnos. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. A la actividad académica, interesante. O sea, aquí ya también están poniendo los del Poder Judicial que deberían haber sido maestros o tendrían una ventaja quienes son maestros de alguna institución educativa. Bueno, ahora, las listas serán aprobadas, bueno, no falta el de la presidencia, no aparece aquí, pero bueno, las listas serán aprobadas por cada comité de evaluación de los 3 poderes de la Unión a más tardar el 4 de febrero próximo. Y serán enviadas al Senado, quienes integrarán los expedientes de las personas postuladas y la remitirá al INE a más tardar el 12 de febrero. Entonces, ahí está, ya están las convocatorias, acuérdense, del 4 al 14 de del 5, perdón. Del 5 al 24 de noviembre son de momento. Así que, bueno, pues quienes les interese ser juzgadores, magistrados, ministros, está abierta la convocatoria. Se está cumpliendo, pues, la reforma judicial, además, al margen de los sombrerazos. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.